Hoy vamos a continuar hablando sobre uno de los temas trascendentales en la palabra, que es el amor al prójimo, el genuino amor al prójimo. Y vamos a seguir descifrando el código de los mandamientos más importantes, porque ya te diste cuenta que solo venir a la iglesia no es suficiente, sino allá afuera tienes que practicar lo que escuchas, lo que Dios te habla, porque de otra manera no hay resultado que te favorezca. Pero Dios quiere que el favor del Señor esté a tu lado. 22. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Puede levantar su mano derecha conmigo y dígale al Señor: Padre, ayúdame a no distraerme, sino asimilar tu palabra para irla a poner por obra y ser bendecido y agradar tu corazón y cumplir mi propósito de la manera que tú has diseñado para mí. Perdona toda desobediencia. Ayúdame a no desenfocarme, sino tener mi vista en ti, viviendo para ti y no para mí mismo ni para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amado hermano, hay gente que se pregunta: ¿por qué no me va bien? ¿Por qué fracaso tras fracaso? ¿Por qué no se cumplen algunos propósitos en mi vida, unos sueños de mi vida? ¿Por qué pido y no recibo? ¿Por qué no veo el cumplimiento de las promesas del Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se retrasa todo? ¿Por qué siento que estoy patinando en la vida? La verdad, amados hermanos, debemos entender que Dios, aunque nos puede probar en un momento determinado, porque Él está en todo el derecho de probarnos, los planes del Señor para nosotros son de bien y no de mal. Pero debemos entender que cuando el Señor encuentra rebeldía, cuando el Señor encuentra desobediencia, cuando el Señor encuentra egoísmo, cuando el Señor encuentra orgullo, eso es tan ajeno a lo que Dios es, que necesita Él llamarnos la atención. Y por eso que pone pausa a veces a bendición, pone pausa a veces al cumplimiento de promesas, mientras nosotros no reaccionemos y no acudamos a cumplir lo que Él nos está exigiendo. Por eso es tan importante la intimidad con Dios, porque en la intimidad con Dios podemos escuchar su voz y Dios nos hace entender lo que está mal. Puede ser que tú estés atribulado. Cuando te sientas atribulado, no hay nada más rico que ir a la cámara secreta. Puede ser que no tengas tiempo para ir quizás a un lugar apartado, arrodillarte o estar de pie o sentado hablando con el Señor. Pero aunque no tengas tiempo, si estás atribulado, ahí donde te encuentras, puedes cerrar tus ojos o abrir o teniéndolos abiertos, no importa. Pero lo importante es que te conectes con la presencia de Dios y le digas: Padre, me siento atribulado, me siento ansioso, me siento desesperado, pero tu palabra dice: por nada estéis afanosos, no te preocupes por nada, dice tu palabra, sino acción de gracias y oración. Tu palabra dice que debo acercarme a ti. Y mire, todos ustedes en algún momento, todos nos hemos sentido así, pero no hay nada más lindo que acercarse a la presencia, porque cuando te acercas a la presencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la promesa del Señor, viene. Pero debemos entender que a veces sufrimos por necios, a veces sufrimos porque no acudimos, no oramos,
A veces sufrimos porque no ponemos en práctica la palabra que es práctica. Entonces dice, no te preocupes sino ora. Pero aparte de la oración, debemos entender que no podemos decir que tenemos una relación correcta con Dios si nos vale un pepino lo que Él tenga que decir. Lo maravilloso de la relación con Dios y de la intimidad y de desarrollar una vida de oración es que tú escuchas la voz de Dios y te dice en qué estás fallando, qué es lo que está mal, dónde está la mancha, dónde está la arruga que tienes que planchar, dónde está el problema. Porque si verdaderamente te metes con el Señor y le dices, Señor, muéstrame qué estoy haciendo mal, muéstrame mi corazón, revela mi corazón, yo quiero honrarte y agradarte en todo, algo Dios te va a mostrar en algún momento. Y debemos entender que hay un versículo muy poderoso en la palabra que dice, tal vez los de tecnología no lo pueden buscar para más adelante, pero este versículo dice, cuando los caminos del hombre agradan al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. A veces uno dirá, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero cuando te metes a la cámara secreta, Señor, yo creo que estoy bien, yo no estoy haciendo nada malo, ¿y por qué me viene esto? Entonces, en esa cámara secreta, en esa intimidad con Dios, el Señor te va a mostrar. Tal vez no has perdonado a alguien, tal vez todavía guardas algo contra alguien, y por eso hoy vamos a seguir escudriñando esto, porque la Biblia es clara cuando el Señor dice, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, y es categórico el Señor, nadie verá al Señor si no busca la paz con todos. La vez pasada, déjeme darle un repaso, lo delicado de no amar al prójimo, es decir, si tú dices, no, yo quiero ser hijo de Dios y llamarme a mí mismo cristiano, pero yo quiero amar solo a Dios, ya cuando es el prójimo, no, porque es bien traicionero, hermano, la gente es bien hipócrita. No, hombre, hermano, ya mucho, está curtido estoy ya, no, de tanto que me falla la gente. Espero que usted no le haya fallado a nadie también, pero lo más probable es que sí. Pero debemos entender que si no decodificamos esto del amor al prójimo, en un determinado momento nos va a afectar en la vida y nos va a afectar en nuestra relación con Dios. Ahora, déjeme hacerle un breve repaso. Oseas 4:1 decía, ustedes no son sinceros ni aman a su prójimo. El Señor movió al profeta Oseas, veíamos la vez pasada, y le dijo, tengo un pleito contra ustedes. Usted puede ser hijo de Dios y estar en pleito. ¿Alguna vez se ha peleado con su mamá? Se ha peleado con su papá. Verá que no se siente bien estar peleado. Ya hasta me hago el loco. Pero fíjese que no se siente bien. Una cosas que más disfruto es cuando Valentina algo hizo y yo me molesto y viene al ratito a decirme, papi, perdóname. Ay, ¿cómo no la voy a perdonar? ¿Cómo no la voy a perdonar? Igual, ¿cómo no nos va a perdonar el Padre? Pero nosotros debemos entender que estar enojado con papá es algo que no nos conviene. Y la Biblia dice que el Padre estaba en pleito con ellos, porque no eran sinceros ni amaban al prójimo. También Gálatas 5:13-15 dice, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. También lo repite Santiago, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Mire cuántas veces la palabra, no solo Jesús lo dijo. Y dice, por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, decía Santiago. Veíamos la vez pasada de quién era el prójimo, veíamos el ejemplo de Tesalónica, por ejemplo, los tesalonicenses decía, se aman más y más los unos a los otros, aunque ustedes tienen dificultades y problemas. Porque hay gente que se justifica por sus problemas, no están dispuestos a amar. Veíamos la vez pasada cómo se ama verdaderamente al prójimo y nos quedamos en un detalle que era lo que hablo de mi prójimo. Una persona que verdaderamente quiere obedecer este mandamiento más importante, una de las cosas más claves es tener cuidado de lo que uno habla de su prójimo. Y es un asunto tan delicado que tal vez hay gente que se ha descuidado en esta área y ha caído en difamación
tal vez no difamación, pero tal vez en el chisme, y no se ha dado cuenta, porque como estamos en una cultura, y lo veíamos la vez pasada también, hablábamos del mandamiento Éxodo 20:16, no de falso testimonio contra el prójimo. Hablábamos de que el verdadero amor se demuestra en la manera que hablamos del prójimo en secreto. Hablábamos de los gobernantes, que la Biblia dice: no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. También hablábamos de que estamos absorbidos por la cultura del mundo, pero en el Señor nosotros tenemos una cultura diferente. ¿Se recuerda? Porque puede ser que en nuestra cultura sea lo normal hablar de los demás y poner en mal a los demás. Yo lo veo en la cultura salvadoreña, lo veo muy coloquial, estar hablando en las reuniones sociales y hablar mucho en mal de los demás. Pero veíamos también como Romanos 12 nos dice: no te adaptes tan bien a tu cultura como para que encajes sin siquiera pensar. En cambio, fija tu atención en Dios. ¿En quién tenemos que fijar nuestra atención? En Dios. No en quedar bien con el grupo o con los amigos, sino en quedar bien con Dios. Te cambiarán de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que quiere de ti Dios y responde rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote hacia su nivel de inmadurez. ¿Por qué hablar del amor al prójimo? Porque la iglesia no puede decir que está madura si falla en algo tan fundamental como es el amor al prójimo. Dios saca lo mejor de ti, desarrolla una madurez bien formada en ti. No puede haber madurez si no hay una relación correcta con Dios. Si lo que nos interesa más es nuestra relación con los semejantes, a quedar bien con la gente, aunque esto vaya contrario a lo que Dios dice, no vamos a madurar, nos vamos a mantener en un estado de inmadurez. Y también veíamos la vez pasada Levíticos 19:16, un versículo muy poderoso donde dice: no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. Y hablábamos que era importante entender qué significa diseminar. Diseminar significa extender o esparcir en diferentes direcciones. Un chisme es una murmuración, un cuento sobre alguna noticia verdadera o falsa para dañar a alguien. Diga conmigo: un cuento. Puede decir conmigo: cuentero. Hay gente cuentera, le gusta contar cuentos, pero es muy, muy bueno para decir cuentos, pero muchos de esos cuentos son mentiras de alguien. Y le contaba la vez pasada cómo, bienvenidos, cómo nos pasó a nosotros. Teníamos gente que en nuestra cultura es buena para inventar. El salvadoreño es tan interesante porque él inventa de circunstancias. Les contaba la historia de, ¿alguien ha oído hablar de Ingrid Rosario? Estuve cantando con Ingrid Rosario y los hermanos me habían dicho que ella era hija de Nahum Rosario, el pastor de Maranata en Chicago, la iglesia Maranata en Chicago. Pero ¿quién se inventó eso? Eso fue un chisme. Y lo vergonzoso fue cuando yo estoy con ella platicando, y para hacer plática, ¿verdad? Digo: ¿qué tal tu papá en Maranata ahí en Chicago? Él no es mi papá, me dijo. Mi papá no es cristiano. Pero porque yo creí un chisme de alguien. Pero así es la cultura salvadoreña, inventista, cuentera. Pero esa no es la cultura del reino de Dios. Puede ser muy divertido, pero ¿qué dice Dios al respecto? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Difamar es decir en público, escribir cosas negativas, o sea, puede ser en Facebook o en una red social, en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho escrito es falso. O sea, que quiere decir que no necesariamente puede ser una difamación aunque sea verdadera. O sea, Dios no te manda a difamar a nadie. Y estudiando sobre esto, ¿por qué será que nos gusta el tema del chisme?
Proverbios 26-22 dice que los chismes son muy sabrosos. Por eso es que un cristiano maduro, en realidad, cuando alguien viene a hablarle mal de alguien, tal vez lo interesante y lo maduro sería decirle: mira, mejor, si me vas a poner en mal, no me contés, mejor hablarlo con la persona. Pero nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos gusta, deleitamos de escuchar chismes. Usted no, pues, porque usted es bien maduro, pero yo le digo, los que no vinieron, les encanta. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Que hacen mucho daño. Entonces, amado hermano, el chisme no tiene nada que ver con un hijo de Dios. Puede ser que tu abuela haya sido chismosa, puede ser que tu tatarabuela era chismosa, pero tú corta, renuncia a esa atadura del diablo, porque Dios no te ha llamado a hablar mal de los demás. ¿Conoce usted gente así? Hay viudas que son así. La Biblia habla de viudas que son así, viudas jóvenes, dice, que andan chismeando. Lo vimos también la vez pasada. Si aquí hay una viuda, pues espero que no sea chismosa. Si no me cree, ahí está en Timoteo, mire lo que decía. Se acostumbran a andar de casa en casa para llevar y traer chismes. O sea, eran como las de DHL, ¿verdad? Llevando chisme, llevando. Aquí le tengo el último chambre, hermanita. Y mire lo que decía el apóstol Pablo. Y traer chisme, y para meterse en asuntos ajenos. O sea, metiche, metida. Le está diciendo, en ese tiempo no había esa palabra, pero eran metidas. Y dice, y hablar de lo que no deben. O sea, en otra, déjeme interpretar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo. Esas viejas metidas, chismosas, chambrosas, que lo que hacen es envenenar a otros. Él le advertía de ese tipo de gente, que obviamente eran viudas. Interesante. Simplemente, en lugar de estar orando, de estar ayudando a las más jóvenes, estaban haciendo lo que no tenían que hacer y afectaban a la iglesia. Amar al prójimo es no hablar mal de mi prójimo. ¿Y por qué me está diciendo eso? Yo no le estoy diciendo nada, yo estoy leyendo la Biblia. Usted lea la Biblia, no se enoje conmigo. Bien, ¿qué dice la Biblia? No debe hablar mal de nadie. Estamos haciendo un repaso. Ni discutir. Deben ser amables con algunos. No, ¿verdad? Dice amables con. No, pero ese no se merece. La vez pasada me quitó el parqueo, hermano. ¿Cómo va a ser cristiano semejante? Me quitó el parqueo. Yo no voy a ser amable. Come on. Sé que cuesta, pero eso es lo que Dios, si usted quiere agradar a Dios, dice, y mostrar humildad en su trato con los demás. Ahora, Santiago dice, hermanos, no hablen mal de los demás. Y mire, por las personas que abrazan esta palabra, déjeme advertirle que hay una palabra que le garantiza a usted que va a haber un premio. Mire lo que dice, sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Y hermanos, no hablen mal de los demás. Cuando una persona habla mal de los demás, hay un espíritu de superioridad en esa persona, que se cree mejor que los demás. Muchas veces maneja un espíritu de superioridad, pero en el humilde no habla mal de los demás. De hecho, una persona que habla mal de los demás probablemente esté manejando una arrogancia, una petulancia, un orgullo, es presumida la persona porque está en una posición superior, como aquel que dice la Biblia que decía, gracias Señor, porque tú sabes, yo no soy como yo sí me porto bien, yo obedezco tu palabra, yo te obedezco, Señor, gracias porque no soy como, así decía él, no soy como ese. Y el otro se golpeaba el pecho, perdóname Padre, perdóname, ten misericordia de mí. Pero cuando una persona se nota cómo él estaba hablando mal del otro, porque había un espíritu de superioridad en él, cuando lo que Dios esperaba era humildad. Porque si nos estamos portando bien o estamos cumpliendo la palabra, toda la gloria del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, no es gloria nuestra. Gracias a Dios que hemos podido someternos a Él. Ahora, es un pecado hablar mal del prójimo, tan grave como el homosexualismo, tan grave como el homicidio, ya vamos a hablar de eso, tan grave
Si tú eres de las personas que critican o ven en las noticias en el periódico, en la televisión, y dicen: qué bárbaro, ¿cómo pudo haber hecho eso? Que es tan grave como un violador. Pero ahorita usted dice: no, ¿cómo va a ser tan grave? Sí, y ya se va a dar cuenta por qué. Es un pecado gravísimo. Dice la Biblia: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. ¿Ha visto gente que discute por todo? Híjole, hermano, en lugar de edificar, ¿verdad? En lugar, mire, aquí tengo un versículo nuevo, mi hermano. No, discutiendo de todo. ¿Y por qué el piso es rojo? Yo creo que tendría que ser beige. No, es que se puede ensuciar, mi hermano. No, pero está de moda beige. O sea, andan discutiendo por todo. ¿Y por qué parquearon así? ¿Y por qué está puesto? ¿Y por qué? La cuenta es buscar en qué discutir, ¿verdad? No, probablemente tiene un problema dentro y viene a desahogarse con sus hermanos, con su prójimo, en lugar de ir a la cámara secreta del Señor y ahí depositar toda carga. Usted viene unas personas pleitistas, sospecho que son candil de la calle, pero oscuridad de la casa. Esa es mi sospecha. No es don del Espíritu, pero es una sospecha que yo me late. Y como dice, y sin discutir por todo para que no pequen, dice. O sea que si tú hablas mal de la gente y discutes por todo, estás pecando. Y si tú te acabas al fornicario, al adúltero, qué bárbaro, ¿cómo pudo dejar a su esposo? Y tú hablas de los demás, eres chismoso o discutes por todo. Es pecado también, mira, ya te fijaste. Hello. Y veíamos la vez pasada hablar cosas buenas. Dice la Biblia que debemos hablar siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable, y eso es lo que pasa. Repita conmigo, por favor: decir de manera agradable. Muchas veces fallamos porque decimos la verdad con la gente, pero de una manera desagradable. Es decir, tú puedes ser honesto con alguien porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero dice con verdad, está bueno que digas la verdad. Es que yo le digo su verdad, hermano, para que entienda. Pero dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado, no solo con verdad. Si le quitas la misericordia, ya la regaste. Pero cuando le pones misericordia, significa precisamente decirlo de manera agradable, como que si fueras tú. ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran? Pero hay gente que no, gente que maltrata en la calle. Bueno, y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. O sea, no debe ser arrebatado para decir las cosas. Piensa bien. No te sueltes de una vez. Estás molesto, estás enojado. No abras la boca, porque enojado todos nosotros la regamos. Bueno, no usted, usted no, ¿verdad? Gracias, Mauricio, por echarme la mano ahí. Pero ahí veíamos claramente que debemos hablar siempre de cosas buenas, decirlas de manera agradable, pensar bien cómo contestar. Hermano, esto le va a traer paz a sus relaciones interpersonales. Hablar siempre de cosas buenas. Hay gente que siempre está hablando, siempre machacando. Pero es que la vez pasada me dijiste, pero es que ¿te acordás lo que me hiciste? Hablar siempre de cosas, o sea que no ha perdonado. Decirlas de manera agradable, con dulzura. Pensar bien cómo contestar, no ser arrebatado para contestar. ¿Qué cosas se nos permite, hablábamos la vez pasada, hacer en contra de nuestro prójimo? No harás nada contra la vida de tu prójimo. Y bueno, así veíamos diferentes principios. También veíamos sobre pelear contra el prójimo. En Tito, a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. O sea que en el tiempo de Tito había gente que siempre estaban peleando. Y hoy en día en la iglesia también usted puede de repente detectar gente que siempre anda peleando. O sea, en lugar de buscar solución o ver cómo ellos aportan una solución, lo que andan haciendo es peleando, o sea, trayendo veneno, negatividad, no colaborando a la grey. Y si la palabra advierte sobre eso, y mire, eran tan tremendos que le dijo, llámale la atención 1
O sea, era necio, repetía 2 veces, y si no te hacen caso, que es común porque la gente pleitista es necia, apártate de ellos. Una persona que siempre se anda peleando, por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te juntas con esa gente pleitista, lo más probable es que se te pegue algo de eso. Por eso que la Biblia dice, mejor apártate de ellos. Por eso, porque corrompe las buenas costumbres. Puede estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. O sea que esta noche hemos puesto a la par al adúltero, al homicida, a la par del pleitista y del chismoso, del chambroso o del que habla de su prójimo. Y la Biblia dice, tengan cuidado cuando Dios les llame la atención, no lo rechacen, porque hay gente que cuando de repente Dios está tocando un nervio, este hermano Ricardo a saber qué comió chorizo con huevo quizás y tal vez algo le puso Cheli, sopa a esa sopa de mora. Nada que ver. Lo que pasa es que Dios quiere bendecirte y quiere quitar la escoria, quitar lo que estorba, quitar lo que no está reflejando a Cristo en nuestras vidas. Entonces Dios nos está preparando para algo grande. No se puede procesar bendiciones celestiales si no hay correcciones terrenales. O sea, no se pueden procesar bendiciones celestiales si no corriges relaciones terrenales, porque el amor al prójimo es el segundo mandamiento más importante. Ahora, entremos a la segunda parte. ¿Cómo reconocer si voy en el camino contrario al segundo mandamiento? Le prometo que no nos vamos a las 8:15, finichi, para que todos salgamos temprano. ¿Cómo reconocer si voy en el camino contrario al segundo mandamiento más importante de amar a mi prójimo? Buena pregunta. Primera de Juan capítulo 4 versículos 17 al 21 dice, si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. Mire qué lindo. Es que va a venir un día del juicio donde el Señor va a juzgar a todos de lo que hayan hecho en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es cierto. Pero cuando venga el día del juicio, usted ahorita le doy la clave para que ese día usted esté contento y tranquilo, sin temer nada. ¿Por qué? Ahí dice, cuando en verdad, cuando tienes un amor genuino por tus hermanos, por tu prójimo, y vives como Jesucristo vivió en este mundo, ahí está difícil, mi hermano, porque Él era Dios, no, pero Él era 100% hombre también. Y no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. El hecho es que si el Señor nos pide vivir como Cristo vivió, es porque se puede. Diga conmigo, sí se puede. Dile al que tiene al lado, sí se puede. Claro que se puede. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Entonces, y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Entonces, amado hermano, usted tiene que hacer un inventario al final del mensaje. Usted tiene que decir, Señor, ¿hay alguien que yo odie? ¿Alguien que yo no ame verdaderamente? ¿Alguien con que tenga un pleito? ¿Alguien con que no esté en paz? ¿Alguien con que tenga que ponerme a cuentas? ¿Alguien con quien deba arreglar la relación? ¿Alguien? Si usted quiere caminar como Dios manda y ser bendecido, porque mire, ahí va a venir y va a venir contando, mire, Dios me bendijo con esto, Dios me bendijo con esto, viera, se me abrió la puerta, mire, lo que tanto habíamos anhelado Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú ordenas tus caminos delante de Dios, el Señor se deleita y responde con bendición. Comprobadísimo, mi hermano. Pero si por el contrario te mantienes en tu orgullo, en tu egoísmo, sigues estancado. Características del anti-amor al prójimo. Mire qué poderoso es cuando la palabra se abre delante de nuestros ojos y de nuestro espíritu y nos muestra
qué es el anti-amor al prójimo. Déjeme hablarle por lo menos de 5 características del anti-amor al prójimo. Esto es glorioso, mi hermano, porque sé que a veces hay gente que cuesta amar. Y Dios pone precisamente esa gente lija que nos pule. Esa gente que, mire, justo los pone para probar el Señor. Y Dios es tan lindo, pero que dice que con la prueba nos da la salida. Con la enfermedad ahí está la medicina. Se puede. El primero es, el antiamor al prójimo es odioso. Si usted de los que apunta, apúntelo, pero sobre todo grábeselo en su corazón. Claro, porque lo antiamor es el odio. Entonces, lo primero que usted va a notar, si usted no está caminando conforme al segundo mandamiento más importante, van a haber gotitas, van a haber una atmósfera de odio. Y el odio, la palabra de Dios dice en Levíticos 19:17, mire qué tremendo: no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano, reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo, no te hagas cómplice de su pecado. Esto es bien tremendo. Por ejemplo, mi hermano Ernesto puede ponerse de pie, por favor, venga para acá. Imagínese que mi hermano Ernesto me hizo algo. Entonces, Madeline, ¿puedes venir? Entonces viene el hermano Ernesto, me hizo algo a mí. Entonces yo digo, me ofende. Digamos que yo estoy parado, pasa pegándome. Y él se va y él no se da cuenta. Entonces vengo yo y le digo, va a creer el hermano maleducado, me pasó pegando y no me va a creer, imagínate. Viene Madeline y le cuenta a Chely. Ese hermano es un gran pedante, porque viera que no. Ese es el. Y viene Chely y le cuenta a Fabi. Es un ciclo de veneno que se va poniendo sobre la persona. Y ahora que cuando hablen del hermano Ernesto, ya está apodo, vea, el tosco. Son bromas, hermano Ernesto, es calidad. Pero mire, véngase aquí. ¿Qué hubiera sido lo correcto de hacer? Yo me acerco, hey hermano, qué bárbaro me pasó. Tal vez él ni se dio cuenta. Muchas veces nosotros nos ofendemos de cosas que el prójimo nos hizo y que él ni se dio cuenta. A veces sí, él se ha dado cuenta y adrede lo ha hecho. Pero en cualquiera de los 2 casos, lo que la Biblia nos está diciendo acá es que yo tengo que ir a mi prójimo y reprenderlo. Reprenderlo, tal vez no estamos, en nuestra cultura no estamos acostumbrados a reprender a la gente, pero reprender no es que quiere decir ir a regañar. Reprender significa llamar la atención de algo que no estuvo bien a tus ojos, a manera de que el hermano pueda corregir su trato de amor con su prójimo y que mantengamos la relación pura. Mantengamos la relación. Entonces, ¿qué viene? Hermano, bárbaro, mire, como morado me dejó, mire, de cuando. Y tal vez el hermano Ernesto no se dio cuenta y me diga, disculpe mi hermano, fue sin querer. Exactamente. ¿Y qué pasó? Somos cheros. Y ya no le contaminé a Madeline, y Madeline no contaminó a Chely, y Chely no contaminó a Fabiola. Gracias, Madeline. Yo sé que ellas no lo harían, pues, porque ellas no andan hablando. Gracias, hermano Ernesto. Pero entonces, hermano, tenemos que tener la madurez, tenemos que tener el amor, tenemos que tener la altura espiritual de venir y reprender al prójimo cuando deba reprender. Es decir, decirle, mira, esto no estuvo bien. Eso no, tal vez el hermano te diga, hermano, pero en realidad yo no fui, sino que lo que pasó fue esto. Tal vez usted tuvo una mala perspectiva de lo que pasó. Eso es muy común porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y él ocupa pensamientos, dardos de fuego, nos hacen poner en mal a los demás para generar veneno, odio, y que al final la iglesia no prospere. La iglesia se pelea entre sí misma, divide y vencerás. Y que es cierto eso. Una iglesia dividida no es eficiente en llevar las buenas nuevas. Y eso es lo que Satanás quiere que suceda, pero no lo vamos a dejar. Amén. Mire, entonces, si no lo haces, si no reprendes, si no en lugar vas a hablar de tu prójimo que te hizo algo, en ese momento tú te haces cómplice de pecado. O sea, en la palabra de Dios, una persona que abraza sería
o alberga odio en su corazón hacia alguien, según la palabra de Dios, tú no debes dejar que el odio crezca en tu corazón, sino que tienes que ir a hablar directamente, perder la pena y hablar con la persona. Si en verdad valoras una relación de amor al prójimo, si en verdad valoras la palabra de Dios, si en verdad valoras el amor que Dios te dio a través de su Hijo Jesucristo, si en verdad lo valoras, vas a valorar tu amor al prójimo. Porque la Biblia dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano a quien podemos ver con nuestros ojos. Eso es tan tremendo, mi hermano, que por eso es que Proverbios 10:18 dice que encubrir el odio te hace un mentiroso. O sea, según la palabra de Dios, tú no debes tener odios secretos. ¿Conoces a fulano de tal? Ese me cae mal. Mira qué tremendo, el tipo arrogante, petulante. La vez pasada ni me saludó. Y ya se presta al chisme, al chambre, a la difamación, a hablar en mal del hermano, cosa que la palabra claramente lo rechaza. Entonces, ¿qué tiene que ser? Si es normal que entre seres humanos pueda haber conflictos. ¿Por qué es normal? Porque no hemos alcanzado la estatura del todo, pero estamos en el proceso. A medida que vamos siendo más como Cristo, va a ser menos probable que haya conflictos. Pero como cada hermano, cada hijo de Dios tiene una edad espiritual, cada uno tiene conflictos, tiene un trasfondo que no conocemos. Pero por eso es que nosotros debemos aprender a amarnos unos a otros, independientemente de la situación del hermano o la madurez o la edad espiritual que tenga. Puede ser un niño en el Señor que rápido se enoje, pero el maduro espiritual va a buscar la reconciliación rápidamente. El inmaduro va a guardar odio, rencor. Ya vamos a hablar del rencor, pero mire, entonces encubrir el odio te hace un mentiroso. O sea que para la palabra de Dios, si de repente albergas odio, tienes que hablarlo. Algo te causó rechazar o que te caiga mal, tienes que hablar esa cosa para solucionarla, para mantener el vínculo perfecto del amor con la persona. Tienes que valorar, así como tu relación con Dios, tienes que valorar tu relación con tu prójimo. No puedes hablar de tener intimidad con Dios y ir a la cámara secreta si tu relación con tu prójimo deja mucho que desear. Si en lo secreto hablas de tu prójimo, si albergas odio. Y mire, encubrir el odio te hace un mentiroso, y la Biblia dice en Proverbios 26:28, la lengua mentirosa odia a sus víctimas y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Pero me llama la atención, la lengua mentirosa odia a sus víctimas, y aquí dice que encubrir el odio te hace un mentiroso. O sea, está amarrado el odio con la mentira. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. ¿Por qué? Porque generalmente el que odia y no lo habla presenta una fachada, una superficialidad, algo que no es real. O sea, si tu hermano tiene algo contra ti, si tú notas que tu hermano tiene algo contra ti, tú tienes, la Biblia nos demanda que nosotros vayamos, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto. Puede ser que yo note que hay hostilidad de parte de Ernesto. ¿Cuál es una alarma cuando usted nota hostilidad? Ya vamos a hablar de la hostilidad, pero entonces yo me acerco, hermano, perdonad, te noto un poquito serio conmigo, te hice algo, discúlpame, no quisiera, valoro mucho tu amistad, valoro mucho tu hermandad, y quisiera saber si la regué en algo para pues pedirte perdón. Y el hermano tal vez te va a decir, no, sí, hermano, es que la vez pasada, pues sí, usted le dio pastel a todos y a mí me ignoró, y yo quería ese pastel porque cabal de chocolate me gusta, hermano. Disculpame vos, entre tanta gente me escapé, disculpame, perdóname, la próxima vez va a ser el primero que te voy a dar. ¿Y cómo cree que va a quedar el hermano? O sea, nosotros tenemos que procurar, porque de repente usted va a notar que cierta persona está como, si ha habido buena relación, pero de repente hay separación. Busque mantener el vínculo perfecto del amor. Por eso es que la Biblia dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta.
Voy a volver a leer. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Palabras del Hijo de Dios. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. No dice toma uno o dos más y háblales a ellos. No, que te acompañen. O sea, mire cómo protege la vida de la persona. Para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Entonces, esto es tremendo, porque lo primero no es irlo a hablar, lo primero es hablar con la persona. Háblale en privado y hazle ver su falta. Porque puede ser que cuando hables en privado te des cuenta que de repente no era como tú pensabas. Muchas veces pasa eso. Pero lo importante es cuidar la relación entre nosotros. No menospreciar a nadie, ni favorecer a otros antes que a otros hermanos, sino que cuidar, no importa lo que te hayan hecho. Jesús, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, sin merecerlo. Así nosotros, tal vez el hermano no lo merezca, pero tampoco nosotros merecíamos la salvación. Sí, y esa es una manera justa de aplicar la justicia de Dios, que siendo pecador Él todavía murió por nosotros, que hace salir el sol a buenos y malos. Proverbios 26, 24, 26 dice: la gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando. Si usted odia, generalmente el que odia puede encubrir su odio con palabras agradables, pero es un engaño. Hablando del engaño, no se pierde el domingo. No te dejes engañar. La prédica, no te dejes engañar. Lo va a proteger en su vida. Le va a ayudar a no equivocarse. Así que no se pierda este domingo. No te dejes engañar en este mismo canal. En este mismo lugar. Pero no a esta hora, sino más temprano, a las 4. Mire lo que dice de esta gente que odia: fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaño, sus fechorías serán expuestas en público. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, el odio es terrible, mi hermano. Usted no odia a nadie, pero es que esa persona hizo algo. Sí, yo sé, yo no puedo ponerme en sus zapatos y decir lo que me hicieron fue algo detestable. Yo sé que el hombre hace cosas, hacemos cosas horribles, hacemos cosas espantosas, hacemos cosas, hermano. Mi esposa me estaba contando una historia que salía, estaba una noticia de un esposo que mató a su propia esposa. Bueno, por lo menos eso es lo que la fiscalía dice. Él dice que no, y mientras no se pruebe lo contrario, solo Dios, pero Dios sí sabe quién es el culpable. Pero en un caso utópico, o tal vez no necesariamente este caso, han habido otros casos donde verdaderamente ha sido comprobado. Qué terrible es esa persona que supuestamente es la que más amas en la tierra, termines quitándole la vida. Ser homicida, ser asesino, ¿se imagina qué terrible es? Pero lo segundo que le quiero hablar es precisamente del asesinato, porque el antiamor al prójimo se caracteriza por ser asesino. Aparte de odio, encontramos esto tan delicado que es ser asesino. La Biblia categoriza de asesino al chismoso. Dice Levíticos, en la versión Dios habla hoy: no andes con chismes entre tu gente, no tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Oh, esto está tremendo, mi hermano. Si usted tiene Twitter, tuitee ese versículo. Dios habla hoy. No andes con chismes entre tu gente, no tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Es como un asesinato, como lo que hicimos ahorita como ejemplo. Cuando uno empieza a chismear de su prójimo, lo estás asesinando. Entonces, no te vuelves mejor, no te creas mejor de esas personas que le quitaron la vida a su propio esposo. No, eres del mismo equipo. Si tú hablas de tu prójimo, chismes, si tú te prestas a esto, no lo digo yo, la Biblia dice: no andes con chisme entre tu gente,
No tomes parte. Permítame que se me fue. Ahí está. Que el diablo no quiere que veas este versículo. El diablo quiere que sigas chismeando. Se molestó. No andes con chismes entre tu gente. No tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Si no me cree, mire lo que la Biblia dice. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Dice 1 de Juan 3, 14 al 15. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Lo repito. Si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Es un asesino. Usted ve a alguien que está chismeando, es exactamente como que si usted viera el descuartizador. Si usted viera este que vivía en Vallejo, ¿cómo se llamaba? El Zodíaco, el famoso que descuartizaba. Pues así, tal vez no es famoso así como el Zodíaco, pero descuartiza hermanos, descuartiza hermanas. No, viera la hermana lo que andaba diciendo, viera que la ropa que se puso la hermana, qué barbaridad. Viera el hermano, qué bárbaro. Se ha dejado el bigote y ni le queda bien, no se ve. Pasa, ¿verdad? Hasta en las mejores familias. Pero dice, el amor que nos tenemos demuestra. No, son bromas, hermanos. Si algo no se ve bien, yo le permiso que me diga para corregir. Le doy permiso. El amor que nos tenemos demuestra. Bueno, ya la que me corta el pelo me dijo, así que no hay problema. El amor que nos tenemos demuestra que es que es muy chino yo, ¿verdad? Pero bueno. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Si usted es de los que criticó, qué bárbaro, que mató a la esposa, y usted chismea, allá en el cielo, le van a poner en el equipo, le van a dar la camisola de asesino. Usted va a jugar en este equipo de los asesinos. Los asesinos tenemos la camisola roja. Roja le tocó. Pero ¿cómo? Yo nada que ver con esos marenos. Yo no voy a estar ahí. ¿Cómo no? Porque usted chismeaba de su prójimo. Hablaba en mal de su prójimo. Dice, usted odiaba. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Esto es delicado, mi amado hermano. Y por último, porque no me da tiempo, pero es vengativo. No seas vengativo con tu prójimo, dice la Biblia, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo y firma, yo soy el Señor. Usted detecta que una persona, el fruto de este odio y que no ejercita el amor al prójimo es que se vuelve vengativo. Una manera de vengarse es precisamente pararle la cara, ya no hablarle. Viene el hermano de este lado, aquí viene Madeline, pero estoy peleado con él, me voy por el otro lado, voy por este lado. Viene el hermano y rechaza, evita tener contacto. Es una manera de vengarse. Ya no le habla. ¿Sí puedes? Ya hay muchas maneras. Cuando una vez pasa el ciego, hermano, no, ya no me lo vuelve a hacer. Venganza. Venganza. Ajá. Imagínense, el Señor hubiera sido vengativo. Y cuando se resucitó y vino Pedro, ajá, ¿verdad? A ti te quería agarrar. 3 veces me negaste, bandido. No. Pudo haberse vengado. Pues ahora, fuego del cielo, fulmina a Pedro, saca. Para que aprendan, bandidos, que nadie me niega a mí 3 veces y queda vivo. Venganza. No, en contrario, viene el Señor y lo hace pastor. Porque el Señor hace pastores a los que no merecemos ser pastores. Hace pastores no a los que tienen méritos.
pero que por pura gracia del Señor. Y mire ese Pedro, el Señor pudiendo vengarse, le da servicio, lo pone a servir. El Señor dijo en su palabra en Romanos: mía es la venganza, yo pagaré. Y dice: no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Si somos sinceros, sí, el hombre puede llegar a hacer cosas terribles, espantosas, cosas peores que el diablo. El hombre puede, porque el corazón del hombre es engañoso y puede hacer cosas terribles, y yo no soy quien para ponerme en tus zapatos. Pero lo que sí sé es que si tú le dejas la justicia a Dios, puede ser que te hayan hecho algo terrible, pero si tú dices: Señor, no es mía la venganza, tú me llamas a mí a amar, yo decido bendecir a esa persona que hizo algo que me dañó mucho. Y no, tú serás tal vez hay cosas que yo no conozco que provocaron que hiciera eso, pero en tu palabra yo veo que la venganza es tuya y tú vas a pagar a cada uno. Tal vez yo también he hecho cosas mal, decido no desearle mal, sino ten misericordia de él, y allá tú, Señor, con esa persona. Hermano, cuando usted hace eso, cuando usted rechaza la venganza, sé que no es fácil. Nuestra carne es vengativa, nuestra carne tiende a vengarse. Cuando tú te vengas, ya no le hablas a la gente. Cuando tú vengas, apartas tu mirada. Cuando tú te vengas, haces hasta cosas para que la otra persona se dé cuenta que mejor atendiste a otros y no a eso, como para que se sienta mal. Hemos estado en medio de, dándonos cuenta de conflictos, de divorcios. Es terrible ver cómo tal vez una pareja se equivocó, pero la cosa no se queda ahí, sino ver cómo se venga la otra persona y cómo es duro, es feo, es desagradable, es espantoso. Pero cuando tú entiendes que tu Padre es poderoso para hacer justicia, y que tú entiendes que eres de la misma pasta, y como el Señor te perdonó, tú también debes perdonar. Hermano, esto es tan bello, porque fue lo mismo que hizo el famoso José. Sus hermanos hicieron cosas terribles, lo vendieron, estuvieron a punto de asesinarlo, tenían odio contra él. Pero cuando él tuvo oportunidad de vengarse, en lugar de vengarse, él los perdona y tiene una perspectiva diferente. En esta hora quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento.